Bien, muy bien, gracias Julio Martínez Pozo. Saludo a todo el equipo. Y para nuestro pueblo de aquí y de allá, 106.5 abrazos desde Sol. Bueno, El hombre que no dice la edad, lo dijo Raquel Peña ayer que tenía 54 no, yo lo digo. y Lenchi Lo que pasa es dice, que ahí, ahí. lo dejo a la curiosidad de la gente, lo dejo a la Ahora quiero yo curiosidad. buscar su cédula. Ahora que yo no engancho contigo realmente, que tú eres una buena investigadora y se quedará con el caso. Bueno, bueno, yo en parte entiendo lo referente al tema de la escuela, el retorno a la escuela. Entiendo también el sentimiento de muchos dominicanos para ese retorno. Entiendo también a María Elena. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque nosotros lo que tenemos que concentrar esfuerzo es diseñar una estrategia para el próximo año escolar, que arranca dentro de 3 meses. Y aún no sabemos con exactitud qué es lo que viene en relación a la pandemia. Es cierto que vamos por una ruta de acorralamiento del virus a través de la vacunación, aunque debemos de recordar que apenas hay cerca de 1 millón de dominicanos vacunados, como dijo María Elena, no llegamos al millón con la doble dosis. Y en ese sentido lo que hay es que ver escenarios y preparar escenarios, todos los escenarios posibles, pero prepararlo con tiempo. Prepararlo bajo el sometimiento de la rigurosidad del pensamiento, de la experiencia, del experticio, de los técnicos que correspondan y también la discusión con la sociedad. Pero prepararlo, no hacerlo en función de que eso fue lo que pudimos hacer. Eso fue lo que pudimos hacer en el año 2020, ¿cierto? Y fue lo mejor que se pudo hacer. Pero ya tenemos 1 año y pico en esto, de manera que si hay posibilidad de que todavía para el próximo año escolar tengamos amenazas serias de parte de la pandemia, pues organizarnos mejor. Porque observen que el Ministerio de Educación, presionado por ciertos sectores del país, porque no creo que haya sido la sociedad en su conjunto, yo creo que la mayoría de este pueblo está realmente todavía un poco alerta en relación a enviar sus hijos a las escuelas, pero el Ministerio tomó esa decisión y creo que fue presionado el MINER. Una decisión no bien preparada, porque aunque anunció 48 municipios, ocurre que el Ministerio de Salud Pública apenas aprobó el 20% de esos municipios que inicialmente contempló el Ministerio de Educación de República Dominicana, lo que dice que efectivamente eso no se preparó bien. Y posteriormente a eso también tuvieron que sacar 8 municipios más, incluyendo municipios como El Peñón, que lo tengo que destacar, porque en ese municipio casi no había COVID. Hay un profesor íntimo, amigo mío, el profesor Román de Arte, que me dijo que que allí no había COVID. Y después de Semana Santa, entonces el problema se disparó. En El Peñón, en el sur, hubo que cerrar esa iniciativa, esa disposición. Se anuncia de 21 nuevos, pero el asunto es que garantías tenemos, porque estos niños no son los niños de la capital, no son los niños que tienen tantas facilidades para moverse. Muchos de esos niños, de esos poblados, de esos municipios, a pie que van a la escuela, pidiendo bolas en base a un transporte informal. Y entonces los riesgos son todavía muchísimo mayores, porque ¿qué garantía tienen de control? Estamos hablando de municipios pobres, la mayoría de ellos. Entonces no sé cuál es realmente el propósito. ¿Cuál? Porque ¿qué impacto tiene esto de que un 20% de los municipios, de 1,000 y tantas escuelas que eran apenas 100 fueron las que aprobó el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que nos está aportando? ¿Qué estamos aprendiendo de eso? Yo no he visto el primer informe de seguimiento y de evaluación. El primer informe no lo he visto, no se ha preparado. Entonces, ¿por qué arriesgarnos innecesariamente a que las cosas simplemente se difundan, se expandan, poniendo en riesgo salud y vida? No la veo. Aquí lo que yo entiendo es correcto es
técnicamente, sentarse a preparar lo que viene, sentarse y con dos cabezas esta planificación, una de cara al COVID en medio de su presencia, en medio de su ola, y otra de cara a la situación, la realidad post-COVID, como he dicho en otras ocasiones. Entonces, no sé, el ministerio debió de presentar ya informaciones, porque ya tiene varias semanas ese intento, ese invento de llamar a los muchachos a las escuelas, que por cierto, se sabe que en muchas escuelas, se sabe, no sé en cuántas, no puedo en ese sentido ser preciso, pero se sabe públicamente que al retornar a esas escuelas, tanto el personal docente como el administrativo en una serie de lugares se infectaron. Y además sabemos que en muchos lugares no es cierta que la proliferación de estudiantes sea abundante. Entonces no sé la razón. ¿Cuántos millones implica de gasto este asunto cuyo resultado no vemos? Yo no lo veo. Pero ¿cuántos millones implica llevar dos o tres escuelas al funcionamiento semipresencial después de haber gastado tantísimos miles de millones en la modalidad a distancia? Bueno, no sé, a veces a nosotros nos encanta más parecer que ser. Y es una tendencia que han discutido aquí los analistas de psicología de la idiosincrasia dominicana. Nos gusta mucho. Y eso es muy típico en el gobierno, en todos los gobiernos, el parecer y no ser. Ahí no es la misma discusión de ser o no ser, sino aquí es parecer o ser. Luego, por otro lado, tengo que hablar del tema de Barahona. Barahona está preocupada, la provincia de Barahona, y con Barahona la región Enriquillo. Y la preocupación es válida en Barahona, muy válida, porque está en juego asuntos de vida, asuntos de salud, está en juego la estabilidad productiva de la zona, está en juego también el desarrollo turístico de esta zona que tiene un potencial inmenso. Está en juego simple y llanamente la estabilidad de aquella sociedad, incluyendo también en juego factores ambientales, factores ecológicos y factores culturales. Porque de repente, a principio de año, comenzó a explotar las lomas de Barahona una empresa llamada Belfont Enterprise. Es cierto que tiene las aprobaciones correspondientes, eso es cierto. Pero el asunto es que la sociedad y toda la zona de la región Enriquillo fueron sorprendidos, porque los pobladores de allí no fueron ni advertidos ni consultados. No se sabe qué estudios se hicieron, si se hicieron, no se sabe si los estudios fueron completados. Lo que sí se sabe es que, aunque fue aprobado, aunque esto fue permitido, autorizado en el año 2015, no es sino ahora, a principios de este año, que comienza a explotarse. Y se dice que en apenas 15 días, esta empresa llamada Belfont Enterprise, en apenas 15 días, después de 7 años de espera, de dificultades, de obstáculos, consiguió todos los permisos necesarios para implementar la explotación de estas minas. Les reitero que estamos hablando de las montañas de Barahona y en donde ya han sido impactadas las lomas de las Filipinas, de Santa Elena e incluso una reserva natural, la reserva Padre Miguel Fuerte, que está esta reserva justo en la zona de amortiguamiento. O sea que es una zona frágil. Ya se han exportado, Julio Martino, 8,000 toneladas de carbonato de calcio, que es lo que andan buscando. Se trata de la explotación de la piedra caliza, que es muy abundante en esta parte de la cordillera del Bauruco. Pero esto tiene un impacto fuerte, un impacto que implica, por ejemplo, una gran cantidad de producción de polvo, una nube de polvo inmensa, el ruido que provocan las máquinas que hacen el trabajo de explotación de las minas es también
alto e intenso. Hay contaminación de gases producto de estas operaciones. De igual manera, esta explotación va a traer consigo profundos cráteres en la zona, cráteres grandes que no tendrán forma de ser reparados, no en términos naturales. Y esto además es una de las cosas más serias, va a impactar a cerca de 40 ríos, porque estamos hablando de una explotación a altura en montaña. Se supone que la minería se promueve en zonas llanas, en zonas bajas, en las bajas faldas de las montañas, no en las alturas de las montañas, porque en las alturas de las montañas tenemos los ríos, tanto los ríos presenciales que están a superficie, como los ríos subterráneos o corrientes de ríos, porque es que estamos hablando de algo muy frágil. Esta es una zona de donde nacen cerca de 40 ríos que van a ayudar a dotar de agua potable a toda la zona, a todos los municipios de la región que aportan las aguas de riego y que aportan incluso las aguas industriales. De continuar con esto sin tenerse claramente cuál es su impacto, eso puede ser catastrófico para la zona, porque usted puede decir, no, por aquí todo esto es seco. Hay muchísimas venas y conductos de agua que son los que van nutriendo tanto las fuentes subterráneas como la superficial, y usted no las ve, pero desde que usted interrumpe esas venas, esas aguas se van para otro lado. Por ejemplo, aparte de la contaminación que todo esto va a traer. De manera que por todo eso el pueblo de Barahona se ha tirado a las calles. Todas las organizaciones, prácticamente todas, de la sociedad civil están demandando que eso se detenga, porque se preguntan también cómo es posible que algo que se ha otorgado para ser explotado durante 75 años, porque es que el permiso de explotación es de 75 años, la población no lo sepa, no haya sido consultado. Se presume, por tanto, que es una actividad ilegal, porque tanto la Constitución como las leyes demandan que las comunidades afectadas, interesadas o involucradas, sean consultadas y sobre esa base se pueda diseñar una estrategia de manejo. Y eso no ha ocurrido. Por lo menos eso es lo que dicen las comunidades de Barahona y sus organizaciones. Entonces, este viernes, por cierto, no, Lea, si tú le puedes pasar a Llovita, no sé, la foto que te envié, sí. No se le envía a Llovita. Este viernes hubo una marcha, Julio, una marcha de instituciones, incluso bajo la presión de las autoridades de salud, las autoridades militares y policiales, porque querían impedirla alegando el tema de la pandemia, que no iban a permitir más de 200 gentes reunidas, etcétera. Sin embargo, esa manifestación, esa marcha se dio. Y se dio de manera exitosa en un evento, un movimiento que está siendo liderado por el padre Ángel de la Iglesia Católica, por el profesor de biología y agrónomo Rafael Matos Félix, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el recinto Barahona, y por otros como Santos Silá y otras tantas organizaciones de defensa del medio ambiente. Entonces, creo que más tarde tendremos a Rafael Matos Félix para que nos abunde más sobre el tema. Atención medio ambiente, atención a esa voluntad de la región de Enriquillo. Julio. Cambio y fuera.